Emmanuel Macron le exigió respeto a Gustavo Petro. El enfrentamiento entre los presidentes de Colombia y Francia expuso la tensión internacional respecto a la distribución de vacunas, la crisis climática y el auge de discursos antimigrantes en países desarrollados. El presidente Gustavo Petro y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sostuvieron un tenso choque durante la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, España. El debate se produjo luego de que Petro lanzara fuertes críticas a Estados Unidos y Europa, acusando a la extrema derecha de instrumentalizar el discurso antimigrante y de restar importancia a la crisis climática. Ante esas afirmaciones, Macron respondió de manera contundente: exijo respeto, pidiendo no caer en simplificaciones y recordando que en Europa también existen líderes comprometidos con la lucha contra la extrema derecha. El mandatario colombiano puso sobre la mesa la desigualdad en la distribución de vacunas durante la pandemia de COVID-19, señalando que los países del norte global recibieron antes el biológico, mientras que los más pobres tuvieron acceso tardío. Petro extendió sus comentarios hacia la crisis climática, acusando a un electorado mayoritariamente ario en los países del G20, del norte y mayores emisores de CO2, de permitir que corrientes políticas nieguen la gravedad del cambio climático. Según él, tanto en Europa como en Estados Unidos se ha relegado la crisis ambiental, dando prioridad a narrativas antimigrantes para ganar votos. Hace 3 años, cuando yo llegué al gobierno de Colombia, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática. Hoy es la migración. Los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante en el norte, porque sí existe norte y sur. Por cantidad de CO2, el norte emite mucho, el sur absorbe CO2. ¿Qué está pasando en la política mundial hoy? Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática. Entonces es más fácil ganar los votos con una mentira y un fetiche, diciendo que se va a vivir mejor en esos países si los que no tienen el mismo color de piel, ni de lengua, ni de religión, se expulsan de la manera más rápida posible y ganan las elecciones. No solo el racismo sube, no solo la xenofobia, no solo los campos de concentración, no solo las bombas que arrojan con su firma los presidentes del norte sobre Gaza y sobre los bebés de Gaza, sino que se nos acerca el tiempo que la ciencia nos dio. Nos dio un tiempo, 12 años. Ya han pasado 3 de mi gobierno y escucho peores discursos que al principio. Ya no hablamos de CO2, ya no hablamos de descarbonización, ya decir bajemos la deuda, emitamos dinero para invertir en un plan, no en un mercado, en un plan de cambio de la transición energética para bajar los niveles de CO2 de la atmósfera. Que al norte y al sur nos van a matar, a los hijos del norte, a los hijos del sur. Estamos en camino al suicidio. Las afirmaciones de Petro encontraron una reacción inmediata de parte del presidente francés. Macron tomó el micrófono y lanzó una respuesta severa, reclamando respeto y pidiendo evitar las generalizaciones. Macron insistió en que la vida política europea no puede reducirse a una única narrativa y subrayó la existencia de políticos en Europa que combaten el avance de la extrema derecha y no ven la migración como un problema a erradicar. El mandatario francés instó a su homólogo colombiano a no simplificar la situación política del continente europeo. Macron recordó que Petro fue el primero en hablar de migración durante la reunión y que hasta ese momento el tema no había surgido entre los demás líderes presentes. Argumentó que Europa no está obsesionada con la migración, como sugirió Petro, y recalcó la necesidad de trabajar en conjunto, basándose en datos y en la ciencia. Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur porque simplemente viene del sur y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí misma. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren
en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe. Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Creo que esto está bien. Y, bueno, nosotros podemos trabajar hasta cierto punto tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur, y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho, porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común, pero siempre que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan: esas personas del sur son mi principal problema, no los quiero, son migrantes, y personas del sur que digan: en el norte el problema tiene ese enfoque postcolonial. Si tenemos este enfoque, no vamos a seguir con la agenda global. Y en su narrativa, en su paradigma, no veo cómo podemos crear una agenda común. De esta forma, lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos, rechazando esas simplificaciones de las diferentes partes del mundo. Porque, ¿sabe qué? En Sudamérica hay líderes excelentes, y también en el norte existen estos líderes. Y hay políticos que quieren crear y construir un nuevo modelo y una cooperación entre norte y sur, y que están haciéndolo en gran medida durante los últimos 8 años, y yo he dedicado mi vida a ello. Y el mejor ejemplo es en la época de la COVID. Durante la COVID, podrán recordar, Ramaphosa, el presidente, lo recordará, y también Ngozi, los primeros meses de la pandemia, a mí me invitaron por parte de la Unión Africana para crear esa ley A de acción común en el G20. Y esto se debe a que en África se necesitaba la vacuna, pero no se producía en territorio africano, y por eso estaban quedándose atrás. Lleva razón en algunas cosas, pero no es simplemente... no se trata solo de denunciarlo. Por eso hemos intentado crear esa plataforma en África. Es lo que tiene sentido, y es factible hacerlo de esta manera, pero no simplemente dando lecciones a las personas del otro lugar, porque usted viene del sur, y bueno, yo sé que hay personas en el norte que tienen muy buen discurso también, con argumentos completamente distintos. Entonces creo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que crear puentes, y basándonos en los hechos, los datos y la ciencia, trabajando. Petro reiteró sus críticas hacia los organismos multilaterales y el modelo económico global, indicando que las soluciones actuales han fracasado ante los grandes desafíos contemporáneos y que persiste una brecha entre el norte y el sur. El episodio dejó en evidencia las diferencias persistentes entre los países desarrollados y en vía de desarrollo respecto a las responsabilidades y las soluciones a los principales desafíos del siglo XXI.